Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a seguir avanzando en el tema 6 de geometría. Es lunes, es una semana más del confinamiento, pero ya entramos en fase 1, ya nos podemos mover un poquillo por ahí y ya cada vez falta menos para que todo eso termine y volvamos a una vida más o menos normal. Así que mucho ánimo a todas y a todos y vamos con la semejanza. Empecemos por lo que es figuras semejantes. Decimos que dos figuras son semejantes si tienen la misma forma. Esto nos sirve para reconocer semejanzas y estudiar propiedades en una figura más pequeña y ampliársela a una más grande o viceversa. Por ejemplo, para un plano de un edificio, saber las dimensiones de una habitación, podemos medirlas en un plano y sabemos cuáles son las medidas en la realidad. Pero nosotros nos vamos a meter con algo un poco más sencillo. Como ejemplo, pues esto, un pajarillo formado por polígonos. Aquí tenemos un cono, aquí tenemos una esfera. Estos son polígonos que dibujan sus alas, su colita y todo lo demás. Y una figura semejante a esta sería una que tenga exactamente la misma forma. Bien, los ángulos se mantienen. Por ejemplo, en ese triángulo los ángulos son así, pero las medidas de los lados de los polígonos o de las circunferencias, el radio de las circunferencias, son proporcionales. Vamos a ver. Decimos que dos figuras son semejantes si sus longitudes son proporcionales. Por ejemplo, esta es la mitad de esta o esta de aquí es el doble de esta y los ángulos son exactamente iguales. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos aquí ese triángulo de aquí, los ángulos que están formando ese triángulo son iguales a los de este triángulo. Bien, los lados proporcionales y los lados y los ángulos iguales. Entonces vamos con el caso de los triángulos. Los triángulos siempre son las primeras figuras geométricas que tratamos porque son las más sencillas. No se puede hacer un polígono con menos de 3 lados. Entonces, además, sus propiedades fijas de los triángulos nos van a dar una serie de curiosidades y atajos, por así decirlo. Para empezar, dos triángulos son semejantes si tienen todos los ángulos iguales y los lados proporcionales. El doble, el triple, la mitad, un sexto, una cuarta parte, pero todos proporcionales. Y los ángulos exactamente iguales. Por ejemplo, yo tengo un triángulo. Quiero aprovechar el vídeo para recordaros cómo se nombran los triángulos. Los lados se nombran con letras minúsculas y los ángulos con letras mayúsculas y con un sombrerito encima. Teniendo en cuenta que el lado se nombra con la misma letra que el ángulo opuesto. Por ejemplo, C minúscula, el lado C minúscula tiene enfrente al ángulo C mayúscula. Y en otro triángulo, el ángulo A' mayúscula y con el sombrerito tiene enfrente al lado A'. ¿De acuerdo? Bien, pues estos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales, es decir, que este sea 5 veces este o 4 veces este, es decir, que si yo divido B' entre B, me tiene que dar lo mismo, este tiene que ser 5 veces mayor o 5 veces menor o lo que sea, es decir, me tiene que dar lo mismo que C' entre C, y me tiene que dar lo mismo que A' entre A, es decir, tiene que verificarse que A' partido por A es igual a B' partido por B y es igual a C' partido por C. Esto es que sean proporcionales, que tienen una proporción. Y además los ángulos han de ser exactamente iguales. ¿De acuerdo? Este ángulo de aquí tiene que ser exactamente el mismo que este de aquí. Así con B y B' y con C y C'. ¿Qué ocurre? Lo que os decía antes, que hay unas propiedades de los triángulos, por ejemplo, que todos los ángulos suman 180 grados. Entonces, ya no hace falta que los tres ángulos sean iguales. No tengo que medir los tres ángulos. Con medir dos va a ser suficiente, porque el tercero va a ser 180 menos la suma de los otros dos. O sea, los tres tienen que sumar 180. Entonces, ocurre lo siguiente, que con que tengan dos ángulos iguales ya son semejantes. Y también que si tenemos los tres lados proporcionales,
por fuerza los ángulos van a ser iguales y por tanto van a ser semejantes. Es un segundo criterio, que tengan los tres lados proporcionales. O mezclando ambos criterios podemos obtener el tercero, que si tenemos dos lados proporcionales y un ángulo el que forman exactamente igual, entonces son semejantes. ¿De acuerdo? Tenemos tres propiedades, tres criterios para saber si son semejantes. Entonces, dependiendo de los datos que tengamos de los triángulos, podemos aplicar uno, otro o el tercero. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Son semejantes un triángulo que tiene un ángulo de 100 y otro de 40 y otro triángulo que tiene dos ángulos de 40? Pues veamos. Los lados de un triángulo suman 180 grados, eso lo sabemos. Entonces, si en el primero uno mide 100 y el otro 40, el tercero tendrá que sumar con estos dos 180. Entonces el tercero nos va a medir 180 menos la suma de los dos, es decir, 40 grados. Entonces, en nuestro primer triángulo tenemos ángulos de 100, 40 y 40. En el segundo triángulo, dos ángulos de 40 grados. Si los dos ángulos miden 40, el tercero mide 100, los ángulos miden 100, 40 y 40. Por tanto, los son semejantes porque tienen sus ángulos iguales. Y no haría falta hacer esto con el segundo, porque ya al obtener que el tercer ángulo es 40, tiene dos ángulos de 40 igual que el segundo, por tanto son semejantes los ángulos. Vamos a ver uno un poco más laborioso. ¿Son semejantes un triángulo que tiene un ángulo de 60 grados y los lados que lo forman, vaya pista para saber qué criterio hay que aplicar, miden B y C? Fijaros que el ángulo es A, el lado opuesto sería A, y en cambio nos dan los lados B y C. Por tanto, los lados que nos dan son los lados que forman el ángulo A. 50 y 30. Y otro triángulo que tiene un ángulo A', curiosamente 60 grados, el mismo que el anterior, y los lados que lo forman miden B y B' igual a 25 y C' igual a 15. Bien, pues entonces, como tienen un ángulo igual, A igual a A', que mide 60 grados, los lados que lo forman deben ser proporcionales. Para ver si son proporcionales, recordamos que era B entre B', B 50, B', 25, 50 entre 25, esto es 2. Por otro lado, C y C'. C mide 30, C' mide 15, entonces 30 entre 15 es igual a 2. Tenemos que los lados son proporcionales. Si los lados son proporcionales y tienen un ángulo en común, son semejantes porque tienen un ángulo igual y los lados que forman son proporcionales. Bien, pues hasta aquí esto de triángulos semejantes. Tenéis unos ejercicios en los apuntes que os he dejado que con estas indicaciones los podéis hacer. Son realmente sencillos, aunque los dos últimos son un poquito más de pensar. Pero no incluyen materia nueva, nada que no haya explicado aquí. Vale, mucho ánimo y venga, que ya arrancamos. Nos vemos.